¿ya? Vamos a ver luego la parte de farmacología reproductiva, ¿ya? Entonces, acá está un poco el proceso de síntesis de los diferentes glicosteroides, ¿no? De las hormonas de la corteza suprarrenal. Ahí están los que tienen que ver con el metabolismo del sodio, del potasio, que ya se ha hablado un poco, liberar los corticoides, lo que sería la O, ¿no? Los glucocorticoides al centro y lo que sucede para algunas hormonas sexuales. Entonces, el colesterol es el precursor, eso todos lo sabemos, y ahí hay reacciones luego que son dependientes de sistemas de citocromo, son reacciones oxidativas, por eso habla de hidroxilación hasta llegar al cortisol. En el caso de la progesterona, la vamos a ver posteriormente, se origina de manera rápida, no tiene muchos pasos, pero luego va a constituirse un precursor de la aldosterona, ¿no? Que es un mineral corticoide. El cortisol, al metabolizar o regular el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, es más bien un glucocorticoide, ¿no? Y por este lado están las hormonas sexuales. De lo que habíamos dicho, la LDL es una fuente de colesterol, no siempre es mala la LDL, en este caso estamos usándola como fuente de colesterol. Y hay enzimas, el citocromo P450, enzimas oxidativas, y los oxidatos que se pueden ver ahí, ¿no? 3-beta hidroxisteroides hidrogenasa, por ejemplo, que participan en la hidroxilación de la pregnenolona o la progesterona hasta llegar al cortisol, ¿no? Es bastante notorio que hay participación de enzimas oxidativas. Esto es conocido también, todos sabemos que la secreción de cortisol sigue un ritmo circadiano, quiere decir que empieza más o menos en la madrugada, a las 2 de la mañana, y alcanza un pico más o menos entre las 6 y las 8 de la mañana, ¿no? Eso para prepararnos, ¿no? Para proporcionar glucosa, preparar a nuestros músculos y a nuestro sistema nervioso para la actividad diaria, ¿no? Luego hay un pequeño pico adicional durante la tarde y luego tiende a caer ya en horas de la noche. Y eso es importante porque cuando se administran corticoides como la prednisona, es conveniente administrarlo por la mañana, ¿no? Para más o menos simular este ritmo circadiano de secreción de cortisol en todo, ¿no? Después hay algunos medicamentos que pueden actuar inhibiendo la síntesis de corticoides. Básicamente el mitotane, o mitotano, como tenemos las referencias, puede actuar inhibiendo la función de las células de la corteza suprarrenal. Es un medicamento que se usa mucho, puede ser algo tóxico, no solamente en los casos de tumores podrían utilizarse. Mientras que estos medicamentos sí se pueden usar, y como bien ustedes dicen acá, que inhiben al citocromo P450. Estamos hablando de estas enzimas, acá 450, 450, ¿no? Que se encargan de oxidativamente catalizar la síntesis del cortisol. Entonces, capaz el más conocido es el ketoconazol, un antimicótico que a veces se usa todavía, un antimicótico ya un poco antiguo, pero es uno de los medicamentos, por ejemplo, que puede reducir la síntesis del cortisol. Y el tirostane, que específicamente va a reducir la producción de progesterona. En cuanto al espironolactona, estamos escrito, la referencia es espironolactona. Bueno, ya todos sabemos que es un antagonista de la aldosterona y vamos a recordar brevemente cómo funciona en unos minutos. Esta figura nos muestra las interacciones que hay entre el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y algunos órganos blandos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una respuesta inmunológica, un proceso infeccioso, por ejemplo, entonces las citoquinas liberadas, como el TNF-alfa o la IL-1, se van a ir al hipotálamo y van a actuar como factores que estimulan la liberación de CRH, ¿no? La hormona liberadora de corticotropina. Se va a la hipófisis y produce ACTH, llamada corticotropina, y de ahí a la corteza para formar cortisol. Entonces, cuando hay activación del sistema inmunológico, ¿no? Por retroalimentación, se produce una liberación de cortisol que más bien deprime un poco, reduce un poco esa respuesta inmunológica para evitar que sea muy intensa, pues y pueda originar daño en nuestro organismo.
Igual el cortisol tiene algunos efectos de retroalimentación negativa, ¿no? De asa larga, de asa corta, sobre el hipotálamo y el hipófisis. O sea, las liberaciones elevadas de cortisol reducen su propia producción, su propia síntesis. A nivel cardiovascular, en realidad hay una función doble, ¿no? Puede modular la expresión de algunos receptores adrenérgicos, aumentando las respuestas a la adrenalina, pero también por sí mismo puede reducir un poco la síntesis de proteínas, por ejemplo, y reducir un poco la contractilidad. Entonces, una función doble, no necesariamente inhibidora, que podría ser al reducir la miosina o lactina, sino también podría haber un efecto estimulante, permitiendo mayor número de receptores beta 1 para las catecolaminas. ¿Qué más? El cortisol, como sabemos, es glucogenolítico, ¿no? Facilita la liberación de glucosa, facilita la gluconeogénesis, ¿no? Produce efectos en el músculo, ¿no? Aumentando un poco la disponibilidad de glucosa, pero también facilitando la liberación de aminoácidos, que luego se van al hígado a convertirse por gluconeogénesis en glucosa. Y tiene efectos, ¿no? Lipolíticos, ¿no? A nivel de tejido adiposo favorece un poco la liberación de ácidos grasos, unos efectos metabólicos que han visto seguramente en bioquímica del cortisol. Después, el sistema inmunológico, por supuesto, liberando prostaglandinas y otros mediadores, aumenta la sensación de dolor. Y el dolor también es un estímulo para liberar cortisol. Entonces, tanto los procesos inflamatorios como los procesos dolorosos, el estrés mismo, actúa a nivel hipotalámico favoreciendo la producción de cortisol. Por eso nos habla acá de vías nociceptivas, un poco del ritmo circadiano y otro poco de las emociones, el estrés que facilita la liberación de cortisol. Entonces, este es un resumen un poquito, digamos, reducido de lo que se acaba de decir, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? Se liberan citoquinas que aumentan, estas flechas son estimulación, porque son flechas continuas, CRH, CTH y producción de cortisol. Pero el cortisol producido puede disminuir la liberación de las hormonas que le dieron origen, e inhibir el proceso inflamatorio. Y tener algunos efectos inhibidores también en algunos tejidos blancos, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Algunos efectos inhibidores en algunos tejidos blancos que se han mencionado en la parte de acá. En cuanto a los receptores de corticosteroides, ¿no? Hay un receptor que se llama MR, receptor de mineralocorticoide, que hemos explicado el sábado, y hay un receptor GR, que es un receptor para glucocorticoides. Son estructuras proteicas, ¿no? Tienen isoformas, ¿no? Así como se hablaba de isoenzimas en bioquímica, isoformas, o sea, están formados por unidades un poquito diferentes, pero cumplen la misma función, el receptor de tipo A, el tipo B, igual el receptor de tipo A, el tipo B. Bueno, lo importante es que el receptor mineralocorticoide es de alta afinidad. Quiere decir de que capta mucho a la aldosterona, con mucha facilidad capta la aldosterona, mientras el receptor glucocorticoide es de baja afinidad. Es decir, no le hace mucho caso al cortisol. Tiene que haber bastante cortisol para que este receptor sea estimulado. Eso es una diferencia. ¿Quién se une al receptor mineralocorticoide? Bueno, fundamentalmente la aldosterona puede ser, pero puede ser ocupado también por algunos glucocorticoides. ¿Y quién se une al receptor glucocorticoide? Esencialmente el cortisol. Medicamentos que activen al receptor mineralocorticoide, la fludrocortisol, o sea, va a retener la nivel de sodio. Y un medicamento, uno de los corticoides sintéticos que a veces se usan, que se venden como medicamentos, es la dexametasona, pero quizá el más conocido es la prednisona. Antagonista del receptor mineralocorticoide, espironolactona, ¿listo? Es un antagonista de este receptor que remite tristona que no tenemos disponible en nuestro medio. En cuanto a su ubicación, ¿dónde hay receptores mineralocorticoides? En pocos tejidos, básicamente los que captan sodio, por ejemplo, ¿qué diría acá? Túbulo, torneado distal, donde más dice, colon, glándulas salivales y algunas zonas de la corteza cerebral, ¿no? Pero clásicamente hemos visto la semana pasada que el túbulo contorneado distal es el receptor para la aldosterona, para captar sodio y evitar que se pierda en la orina, ¿no? Y está casi siempre ocupado. No es un receptor de alta afinidad, así haya poquita aldosterona, casi siempre está ocupado, ¿no? Está funcionando con frecuencia para reabsorber sodio, evitar que haya pérdidas abundantes de agua en las heces, ¿no?
para tratar de regular la secreción de la saliva, en fin, esa es su función, aparte del tubo contorsional vital. En cambio, el glucocorticoide está prácticamente en todos los tejidos, ¿no? Tanto tejido epitelial, tejido adiposo, ¿no? En los músculos, en el sistema nervioso, está prácticamente en todos los tejidos de todo el glucocorticoide, ¿no? Y se ocupa según los picos, o sea, según los incrementos. Se supone que si en la mañana hay un pico, como a esta hora más o menos todavía está ocupado, pero más tarde, a eso de mediodía, ya comienza a disminuir. Luego otra vez el otro pico vuelve a ocuparse y luego poco a poco comienza a mantenerse libre. Entonces, para ocuparse este receptor, como es de baja afinidad, necesita altas concentraciones, necesita picos, ¿no? 30% se ocupa en la mañana, ¿no? Y un poco menos en la tarde. ¿Y cuándo se ocupa casi todo? Cuando estamos en condiciones de estrés, ¿no? Cuando hay alguna agresión psicológica o física que hace que secretemos adrenalina y secretemos mucho cortisol para responder a esa agresión psicológica o física, entonces ahí sí se puede ocupar de manera intensa. El receptor mineralocorticoide, ya lo hemos visto, ahí está la aldosterona, ¿no? Se une a su receptor, que estaba unido a proteínas de choque térmico que se van a separar y entonces se forma el complejo aldosterona receptor mineralocorticoide. Va a ir al ADN a buscar un segmento que se llama el elemento de respuesta al mineralocorticoide. Elemento de respuesta al mineralocorticoide. Y una vez que se unan, va a producir la transcripción de algunas vías, ¿no? Algunas proteínas inducidas por aldosterona que tienen que ver con la expresión de canales de sodio y que tienen que ver con la activación de la sodio y potasio tetrahidrosa. De hecho, se dice que pueden aumentar también las bombas, pueden aumentar los canales, puede aumentar la actividad mitocondrial, en fin, y todo esto sirve para retener sodio. Y al retener sodio y activar la bomba, aumenta tanto el potasio que tiende a perderse. Entonces, eso es normalmente lo que sucede. Y en cuanto al receptor glucocorticoide, es como está aquí en la parte superior, han puesto un poco de colores, es lo mismo si se dan cuenta en la parte inferior. Está constituido por tres partes fundamentales. La función anaranjada, que es el dominio amino terminal, ¿no? La función roja, que es el dominio, el DVD, dominio de unión al ADN, y la función azul, que es el dominio de unión al ligando, ¿no? Dominio de unión al ligando, dominio de unión al ADN y dominio amino terminal, ¿no? Como es una proteína, en un extremo hay un grupo carboxilo y en otro extremo es el grupo amino. Bueno, lo importante es que tiene los tres componentes el receptor. Entonces, el dominio de unión al ADN es el sitio donde el receptor del glucocorticoide se va a unir con el ADN, ¿no? Entonces va a interactuar con un segmento de ADN. El dominio de unión al ligando, ¿no? Es donde va a estar unido en estado de reposo a la proteína de choque térmico y va a servir además para que actúe como dímero. El dominio amino terminal, junto con el dominio unión al ligando, es el que se encarga de activar la función de la ARN polimerasa, por ejemplo, para que se produzca la síntesis de ARN. Más o menos esos son componentes. Entonces, acá tenemos un modelo simplificado, que está tomado de Goodman, ¿no? Donde está la globulina, que es una proteína transportadora de corticoides, que lo lleva al cortisol o al corticoide hasta la célula. Como es derivado del colesterol, es liposoluble, entra al citosol, se une a su receptor del glucocorticoide. Acá lo han puesto como una estructura ovalada, pero sería esto de acá en realidad, ¿no? Sería esto de acá, o sea, es un poquito más detallado, pero después lo ponen simple como si fuera un óvalo, ¿no? El hecho es que se une, ¿no? Tiene su sitio de unión, que tendría que ser el dominio de unión al ligando, tendría que ver con el dominio de unión al ligando, ahí se va a unir, salen las proteínas de shock térmico y ahí se va a unir el cortisol. Bueno, una vez que se ha unido, las proteínas de choque térmico salen, ¿no? Y queda el complejo glucocorticoide cortisol. Este complejo, ¿no? Va a ingresar al núcleo y como vemos acá, se dimeriza. Este es un monómero, este es un dímero, porque está actuando en parejas, ¿no? Entonces, para dimerizarse, también necesita que entre en actividad el dominio de unión al ligando, ¿no? En parte el dominio de unión ADN, pero el dominio de unión al ligando parece el más importante. Se forma una pareja, ¿no? Actúa en pareja,
interactúa con un segmento de ADN. Para interactuar con el segmento de ADN tiene que hacerlo mediante estas prolongaciones que se llaman dedos de zinc, ¿no? Dominio de unión ADN. Mediante los dedos de zinc, ¿no? Está acá en esta zona, va a interactuar con el ADN. El sitio del ADN donde interactúa se llama elemento de respuesta al glucocorticoide. Y eso produce una activación de la ARN polimerasa y se forma el ARN mensajero. Y de ahí se sintetizan proteínas y eso conduce a la respuesta celular. Dentro de las acciones moleculares, entonces, de los glucocorticoides que tenemos, después de que el complejo receptor-glucocorticoide se une al elemento de respuesta al glucocorticoide, que es una zona de ADN, se van a transcribir, se van a producir diferentes tipos de ARN. Algunos de esos ARN van a ser enzimas, por ejemplo, la lipasa sensible a hormonas, por ejemplo, las enzimas de la gluconeogénesis, por ejemplo, la fosfolol piruvato carboxipinasa o la glucosa fosfatasa. Entonces, algunas de las enzimas que se producen, ¿no?, tienen efectos metabólicos y dependen de esta función de los glucocorticoides. Otro de los productos del ARN mensajero que se forman en estos casos son receptores beta 2. Entonces, al aumentar los receptores beta 2, también puede actuar a aumentar los alfa 1. Cuando el salbutamol se administra a un asmático, por ejemplo, el salbutamol que se administra a un asmático, si se le está dando corticoides, va a encontrar mayor cantidad de receptores beta 2. Entonces, el salbutamol en esas condiciones va a actuar con mayor intensidad. Entonces, cuando hay una persona asmática que no se controla solo por salbutamol, muchas veces se le agrega corticoides para reducir la inflamación, pero también para aumentar los receptores beta 2 para el salbutamol. Y otra posibilidad es que formen proteínas antiinflamatorias como la lipocortina o la macrocortina. De las acciones metabólicas de los glucocorticoides, tiende a liberar aminoácidos, más que formar proteínas, tiende a liberar aminoácidos que pasan a la sangre, llegan al hígado y por gluconeogénesis van a formar glucosa. Entonces, el efecto de glucocorticoides es activar la síntesis de glucosa, ¿no? Y esa glucosa es enviada a la sangre y hay cantidades elevadas de glucosa en sangre cuando actúan los glucocorticoides. De manera que está disponible para el músculo esquelético y para otras células como las células del sistema nervioso. Se supone que este proceso tiene lugar cuando estamos en estrés. Entonces, cuando estamos asustados o estamos molestos y queremos reaccionar de manera agresiva, o simplemente queremos correr o tenemos que defendernos, o hay algún estrés psicológico, hay que aumentar los niveles de glucosa que vayan al músculo para poder defendernos o correr o hacer alguna respuesta ante la agresión, y para que vayan también al sistema nervioso, ¿no?, y este actúe y funcione de manera rápida, tenga suficiente energía para decidir qué respuesta va a producir. De manera que esa es un poco la idea de liberar aminoácidos, convertirlos en glucosa y enviarlos a la sangre. Tiene un efecto antagónico entonces un poco respecto a la insulina, ¿no?, como que se opone un poco a la acción de la insulina, ¿no? Evita un poco que la glucosa se vaya al tejido adiposo, la mantiene en sangre, el cerebro es el que primero lo usa y podrían utilizarlo también los músculos, ¿no? Esta figura es una figura un poquito más detallada, entonces que nos muestra cómo es que se produce la acción de los glucocorticoides, ¿no? Sí, sí, doctor. En una hora más o menos les quiero. Ya, doctor, gracias. Bien, entonces, estamos viendo el ingreso por liposolubilidad. Aquí tenemos que el cortisol se ha unido a su receptor, que sería la estructura de color anaranjado, las proteínas de choque térmico se han liberado, inclusive hay un proceso de fosforilación al receptor. Entonces se ha formado el monómero, el glucocorticoide receptor. Este monómero tiene acciones no genómicas, citosólicas, puede activar algunas proteínas antiinflamatorias, ¿no? Entonces puede hacer de que se bloquee, por ejemplo, la acción de la ciclooxigenasa, que se bloquee un poco la acción de la fosfolipasa.
prosolipasa, tienen algunas acciones antiinflamatorias. Este efecto es un poco más rápido. Mientras que cuando ingresa al núcleo, el complejo glucocorticoide receptor tiene que actuar como dijimos, como dímero, ¿no? Tiene que actuar como dímero. Es un monómero, es un dímero. Como dímero tiene que interactuar mediante los dedos de zinc, tiene que unirse el complejo glucocorticoide receptor dimerizado, tiene que unirse al elemento de respuesta al glucocorticoide, que estamos viendo claramente que es un segmento de ADN, y se forma pues el ARN mensajero, que puede servir para formar, por ejemplo, la lipoportina, que es una proteína antiinflamatoria, ¿no? Que va a inhibir, estamos diciendo, a la ciclogenasa, a la prosolipasa, a metaloproteasas, a la oxalitricosidasa, a una serie de proteínas que quieren producir inflamación. Esa es una forma de respuesta y se llama transactivación, es decir, formación de proteínas. Pero también puede haber una transrepresión. La transrepresión quiere decir que el complejo glucocorticoide con receptor dimerizados pueden bloquear la transcripción de factores proinflamatorios, como el factor nuclear kappa de tipo beta. Aquí estos triángulos representan el TNF-alfa, por ejemplo, factor necrosis tumoral, ¿no? Factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral se une a su receptor y puede hacer de que se degrade un inhibidor del factor nuclear kappa de tipo beta. Cuando se degrade el inhibidor, el factor nuclear kappa de tipo beta, que son estas estructuras amarillas, ingresa al núcleo y va a incrementar la síntesis de muchas enzimas y proteínas proinflamatorias, además de producir más citoquinas. Entonces, lo que hace el glucocorticoide es evitar que este factor nuclear kappa de tipo beta pueda transcribirse. Hay una represión, no hay una síntesis, no hay una inducción, sino hay una represión, un bloqueo de la formación de ARN mensajero. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que los glucocorticoides tienen acciones no genómicas rápidas a nivel del citosol y tienen acciones genómicas que se dan a nivel nuclear. Las acciones no genómicas se dan por monómeros, las acciones genómicas se dan por dímeros. Las acciones genómicas pueden ser de dos tipos. Puede haber una inducción o transactivación, es decir, formación de proteínas antiinflamatorias, pero también puede haber una transrepresión, o sea, un bloqueo de la síntesis de enzimas o sustancias inflamatorias. Ambas cosas pueden hacer los glucocorticoides a nivel no genómico, a nivel genómico y a nivel genómico los dos tipos de respuesta. Esta cascada muestra con detalle las acciones que pueden mediar los glucocorticoides. Por ejemplo, pueden mantener activado a un inhibidor todo lo que es rojo, que está en forma de T es inhibición, lo que está en verde es activación. El glucocorticoide puede activar al que mantiene inhibido al factor nuclear kappa de tipo beta. Entonces, esto de acá lo mantiene bloqueado al factor nuclear kappa de tipo beta. El glucocorticoide puede directamente también bloquear al factor nuclear kappa de tipo beta. ¿Por qué lo mantienen inhibido? Porque cuando este se activa, produce citoquinas, proteínas quimiotácticas, moléculas de adhesión como la BCAM, la ICAM, etc. Activa la ciclooxigenasa, se forman prostaglandinas y hay inflamación. Entonces, le interesa al glucocorticoide mantener bloqueado al factor nuclear kappa de tipo beta, para que no produzca citoquinas, para que no active a la ciclooxigenasa, para que no haya proteos inflamatorios. ¿Qué otra cosa hace el glucocorticoide? Bueno, sintetiza anexina 1, también llamada lipocortina o macrocortina según otros, ¿no? Lipocortina, macrocortina, o simplemente anexina 1, es una proteína que inhibe, que dice acá, a la fosfolipasa A2. Si se inhibe la fosfolipasa A2, los fosfolípidos no se van a convertir en ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no va a haber ni leucotrienos ni prostaglandinas, por lo tanto no va a haber inflamación. Es otro efecto de los glucocorticoides. ¿Qué más? Los glucocorticoides activan una MAP fosfatasa que inhibe a una quinasa, a una MAP quinasa, y se ha encontrado que la MAP quinasa
puede también activar a la fosfolipasa 2. Entonces, los glucocorticoides activan a inhibidores para evitar que se produzcan, ¿no?, activaciones de la fosfolipasa 2 o de respuestas que favorezcan la inflamación. Los glucocorticoides bloquean a dos protooncogenes, el YUN y el FOS. Se ha encontrado que estos protooncogenes pueden servir para sintetizar citoquinas, dice acá, receptores de citoquinas, proteínas quimiotácticas, moléculas de adhesión, colagenasa, etc. Entonces, estos protooncogenes que son proinflamatorios pueden ser inhibidos directamente por el complejo glucocorticoide receptor, ¿no? Y hay algunas acciones más, inclusive en la osteocalcina y en otras proteínas que pudieran también servir como factores proinflamatorios o activar la inmunidad. Es una característica del glucocorticoide, ¿no?, luego de unirse a sus receptores. Entonces, un resumen, ya no lo vamos a leer para no cansarles. Ahí están los moduladores que son inhibidos y ahí están las consecuencias que se producen cuando se inhibe factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, ¿no?, cuando se reducen las diferentes citoquinas, cuando se reducen las enzimas, la colagenasa, la oxidiltransferasa, la ciclooxigenasa, tienen efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Cuando los glucocorticoides aumentan en la sangre, entonces el hematocrito tiende a aumentar, se sintetizan un poco más de glóbulos rojos, los polimorfos nucleares suben por desmarginación. ¿Qué quiere decir eso? Que como no hay moléculas de adhesión, los neutrófilos ya no circulan pegados al endotelio, sino que se sueltan un poco el endotelio. Entonces no es un aumento real, es un aumento virtual, porque en lugar de andar pegados a las paredes de los vasos, se sueltan un poco y eso da la sensación de que hay un aumento de aquellos que están libres, ¿no? Los eosinófilos disminuyen, eso sirve en los asmáticos, y los linfocitos también disminuyen. El glucocorticoide puede inclusive matar a los linfocitos, ¿no?, cuando se utiliza en cantidades altas. Eso se usa en la leucemia. Cuando una persona tiene leucemia, que vulgarmente llamamos cáncer a la sangre, ¿no?, una forma de decir que hay muchos linfoblastos, le dan glucocorticoides y los linfoblastos mueren. Es un efecto interesante que tienen los glucocorticoides. Bueno, el cortisol, acá está, ¿no es cierto?, actúa en el hepatocito produciendo las acciones glucocorticoides, ¿no? La enzima hidroxibeta-esteroide deshidrogenasa puede convertir a la cortisona en cortisol y puede tener entonces algunos efectos glucocorticoides también la cortisona. En el túbulo contorneado distal, la aldosterona es la que produce las sesiones mineralocorticoides. El cortisol puede ser convertido en cortisona y hay un débil efecto parecido a la aldosterona. Entonces, algunos glucocorticoides pueden retener sodio, pero en cantidades pequeñas, no en la proporción que lo hace la aldosterona. Algunos glucocorticoides pueden retener sodio, ya tienen una pequeña actividad mineralocorticoide. Entonces, eso puede suceder. Esto ya lo hemos dicho, el mecanismo genómico, los mecanismos antiinflamatorios, acá está la anexina 1, en fin, reducción de las moléculas proinflamatorias. La inflamación e inmunosupresión, ¿no?, producida por los glucocorticoides, reducen la inflamación en realidad y producen inmunosupresión por todas estas secuencias. Un resumen de los efectos biológicos de los glucocorticoides que incrementan, que disminuyen, ¿no?, aumentan la lipólisis, inhiben los linfocitos. Los glucocorticoides pueden reducir la liberación, la secreción de hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, cuando se dan por tiempos prolongados y cantidades elevadas en personas en crecimiento, retardan el crecimiento. Un asmático que recibe glucocorticoides va a crecer menos que un niño que no lo recibe, ¿no?, en proporción 1 centímetro, ¿no? O sea, va a ser 1 centímetro un poco más bajo de lo que hubiera sido, ¿no?, de su talla que hubiera tenido si no hubiera recibido glucocorticoides, porque inhiben a la hormona de crecimiento y porque además actúan un poco en el hueso también, reduciendo la formación del hueso, ¿no? Entonces, esos son algunos efectos de los glucocorticoides. Tipos de glucocorticoides para administración sistémica: la hidrocortisona, vía endovenosa; la hexametasona, vía parenteral, o sea, inyectable, y vía oral;
La prednisona, que se usa por vía oral, junto con la prednisolona es lo que más se usa, con más frecuencia, y la metilprednisolona, que es un inyectable, ¿no? Entonces acá están algunos de los glucocorticoides. El de menor potencia es la hidrocortisona, es de la misma potencia que el cortisol más o menos, la potencia de 1 se considera. La prednisona y la prednisolona son 4 a 5 veces más potentes que la hidrocortisona, y la betametasona y la dexametasona son 30 a 35 veces más potentes que la hidrocortisona. Entonces también hay una diferencia de potencia entre ellos. Hay corticoides tópicos, se aplican en cremas, en pomadas. Hay pomadas que tienen betametasona, dexametasona, ¿no? Y hay en aerosol para los asmáticos, donde está la beclometasona y la fluticasona. Aquí está la potencia que hemos dicho. La hidrocortisona más o menos tiene la misma potencia que la cortisona endógena, equivalente al cortisol, una potencia de 1. Prednisona 4 veces más, metilprednisolona 5 veces más, y dexametasona 30 y betametasona 35 veces más potente. A pesar de ser los más potentes, dexametasona y betametasona no tienen actividad mineral o corticoide, o sea, no retienen sodio, una sobreviviente, no retienen sodio, ¿no? Entonces, dexametasona y betametasona no retienen sodio, en cambio hidrocortisona sí retiene sodio, sí tiene capacidad de retener sodio, y un poquito también por ahí la prednisona, ¿no? La prednisona. Los de acción breve, la hidrocortisona, tienen una vida media biológica de 12 horas, ¿no? 12-18 horas, o sea, su acción dura mediodía más o menos. La prednisona tiene acción intermedia, ¿no? Dura un día a día y medio más o menos. Y las que duran más son la dexametasona, la betametasona, tienen una duración mayor de 48 horas. Es una acción prolongada. No solamente son los más potentes, sino los que duran más. Las indicaciones son numerosas. Si por alguna razón tu corteza suprarrenal no está produciendo corticoides, hay que darlos por vía oral o inyectables, dependen de la gravedad. Cuando hay alergias, es conocido que en el asma, en las urticarias, se producen ronchas, que se hay una liberación de histamina, se dan corticoides. Cuando hay artritis reumatoidea, en el lupus, se dan corticoides, ¿no? En algunas leucemias, corticoides. En algunas formas de hepatitis, ¿no? Autoinmunes, se pueden dar corticoides. Un traumatismo en la columna, un edema cerebral, acá está el edema cerebral vasogénico por tumores, meningitis, también produce edema cerebral vasogénico, también se pueden dar corticoides. En el asma, se pueden inhalar. Para prevenir que el recién nacido no tenga dificultad respiratoria, muy pequeñito nació, tuvieron que sacarlo antes de tiempo porque tenía una placenta previa a la madre, tenía una preeclampsia, qué sé yo, entonces se inyectan, ¿no? Antes, unas 24, 48 horas, mejor 48 horas antes de la cesárea, se puede inyectar corticoides, y los corticoides hacen que el bebé produzca sustancia tensoactiva y no tenga tantas dificultades al nacer, ¿no? Sigue siendo un prematuro, pero tiene ya más sustancia tensoactiva. En el síndrome nefrótico se dan corticoides, ¿no? En algunas enfermedades de la piel, ¿no? Las dermatitis atópica, sobre todo alérgica de algunos niños, pues en la cara, en los codos salen una especie de costras, se da también corticoides, y en algunos problemas oculares. Entonces tienen unas indicaciones amplias, ¿no? Sobre todo problemas inflamatorios o inmunológicos o alérgicos, se usan los corticoides. No es lo mismo aplicar corticoides en la cara, en los genitales, ¿no? En la cara interna de los muslos, como dice acá, donde la piel es más delgada, donde debe usarse corticoides de baja potencia, o si se usa de potencia alta por poco tiempo, porque si no la piel se va a adelgazar. El glucocorticoide reduce la formación de colágena, entonces si hay una herida no va a cicatrizar, va a demorar en cicatrizar. Y si hay una cicatriz fea, que se llama a veces cicatriz queloide, como un cordón ahí, se puede inyectar corticoides y eso hace que se reduzca la cicatriz, ¿no? Entonces, pero si se aplica en la cara, por ejemplo, la piel se puede ver más delgada, la vascularización va a cambiar, entonces hay que usarlo por poco tiempo, ¿no? Y de baja potencia, ¿no? De preferencia. En cambio, si se aplica en los codos, ¿no? En las rodillas, en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, ¿no? Donde la piel es más gruesa, se puede dar corticoides de potencia más alta, ¿no?
porque, digamos, el grosor de la piel permite un poco que se evite los efectos adversos. Entonces, los de potencia baja, hidrocortisona, típicamente. Y los de potencia alta, ¿no? Tenemos betametasona, ¿no? Tenemos dexametasona. Hay muchas cremas y pomadas que tienen dexametasona y que se venden por ahí libremente. Pero hay que tener cuidado, recordar que si se va a usar en zonas donde la piel es delgada, debe usarse por poco tiempo. O de preferencia, usar corticoides de potencia más baja para evitar efectos adversos, ¿no? Al usar corticoides hay que ver si no hay otra alternativa, cuánto tiempo se van a usar, ver que no haya contraindicaciones, si es un diabético les va a subir la glucosa, si es una mujer posmenopáusica o un viejito se va a perder más calcio en sus huesos, si es un hipertenso se va a disparar la presión arterial, si tiene un trastorno psiquiátrico, la corticoide a dosis bajas a veces mejora el estado anímico, pero usado de manera prolongada, a dosis altas, puede inducir tendencia al suicidio, entonces hay que tener cuidado. ¿Ah? Después, en los tuberculosos o los que han tenido contacto con tuberculosis pueden reactivar una tuberculosis. Tienes una úlcera, te va a dar una hemorragia, te va a sangrar la úlcera con un corticoide. Entonces, hay casos en los cuales no se pueden usar o hay que valorar el riesgo de aplicar, ¿no? Y siempre que sea posible hay que usarlo por la mañana, y cuando se va a utilizar por periodos prolongados, mejor dejando un día, no todos los días, prednisona dejando un día, por ejemplo, ¿no? Cuando se va a retirar el corticoide nunca se retira de golpe, siempre se retira poco a poco, porque puede producir una supresión del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, y puede precipitar entonces una insuficiencia suprarrenal. Acá están algunos efectos adversos, ¿no? Osteoporosis, retención de sodio, cambios de conducta, psicosis, ¿no? Hasta atrofia cerebral. Entonces no son medicamentos innocuos, hay que usarlos con precaución. Si usan menos de 10 días, no alteran el eje hipotálamo suprarrenal, se pueden retirar sin muchos problemas. Si se usan de 15 a 30 días, hay que retirarlos ya poco a poco. Si usan más de 45 días, ya puede haber atrofia suprarrenal, ¿ya? Y entonces el retiro siempre debe ser poco a poco, a lo largo de unos 15 a 20 días, porque si no, va a haber atrofia o supresión, perdón, del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Cuando faltan glucocorticoides, la persona se siente débil, ¿no? Puede haber problemas en el apetito, puede modificarse la temperatura, la piel se va a secar, va a haber hipotensión, todo esto porque no hay actividad de los glucocorticoides. Son mareos, no hay suficientes receptores alfa, la temperatura va a alterarse su regulación, no hay efectos protectores de la inflamación a nivel articular, y son algunas consecuencias de la insuficiencia suprarrenal, la supresión de corticoides. La parte reproductiva, a ver, la síntesis de la progesterona, dijimos que era relativamente rápida. Aquí está la síntesis de la progesterona a partir de la premenolona, que hace el colesterol. Ahí están los citocromos, al final es lo mismo, el citocromo fue 450. Hay que considerar que para llegar a el estradiol y a la estrona, ¿no? A los estrógenos, estradiol, estrona, entonces hay que partir primero de andrógenos. Entonces siempre en el proceso de síntesis de estrógenos, inclusive a nivel ovárico, antes de llegar a los estrógenos, debemos tener como precursores a los andrógenos, ¿no? Primero la androstenediona, luego el estradiol, primero la testosterona y luego la estrona, que son los estrógenos. Para convertir los andrógenos en estrógenos hay una enzima clave que se llama aromatasa. Esa enzima es abundante en el ovario de la mujer, de manera que eso va a hacer que sus andrógenos se conviertan en estrógenos. Y el metabolismo es hepático, generalmente por reacciones de hidroxilación y luego reacciones de metilación. Como esta reacción es hepática, cuando hay daño hepático aumentan los estrógenos, en una mujer no hay mucho problema, pero en un hombre cirrótico se aumentan los estrógenos, va a haber ginecomastia, va a haber atrofia testicular, ¿no? Va a haber problemas de redistribución del vello pubiano, entonces son cambios feminizantes que se producen en una cirrosis hepática, porque los estrógenos, hombre y mujer, producen estrógenos, es un caso suprarrenal, ¿no?
Por eso se dice que hormonalmente ningún hombre ni mujer es hombre o mujer 100%, ¿no? Porque hombre y mujer producen andrógenos y estrógenos, ¿no? Los andrógenos normalmente se convierten en estrógenos en la mujer y el poco estrógeno que produce el hombre debe degradarse a nivel hepático. Pero cuando el hombre tiene una cirrosis, vienen los problemas de exceso de estrógenos y se dan los trastornos que hemos dicho. ¿Ya? A ver, pasa Valeria, porque no está fastidioso ahí. Se miran de reojo con Palacio, ¿qué pasa? Un error, algo que está comentando, algo. A ver, la mujer tiene ventaja, pues, ¿no? Cuando aumentan los estrógenos en una mujer, no pasa nada, ¿no? Cuando aumentan los estrógenos en el hombre, se feminiza, que no le conviene al hombre. Cuando aumentan los andrógenos en una mujer, ¿qué pasa? Aumenta su líbido, aumenta su apetito sexual. Entonces, en vez de que apunta. Entonces, hay algunas píldoras que usan algunas mujeres, no les voy a decir el nombre, voy a comprar ahorita Z, hay unas píldoras, ¿no? Parecidas a las píldoras anticonceptivas que tienen hormonas con efectos androgénicos que aumentan el apetito sexual de la mujer. Es algo que sucede como consecuencia de la acción de la ¿Cómo se puede llegar a las vacas? en concentraciones bajas. A ver, ya se despertaron. Todo lo que sea sexual tiene conversaciones interesantes. He estado durmiendo como el cortisol y ahorita se ha despertado todo el mundo. Ya está. Hasta Rupicha se ha despertado, que estaba durmiendo. Ya. A ver. Y pues cambia el interés. A ver. En una mujer premenopáusica, como ven ustedes, la flechita amarilla dice actividad de aromatasa. Entonces, la actividad de aromatasa es alta en los ovarios de la mujer premenopáusica, como son todas las que están acá, de manera que su fuente de estradiol fundamental son sus ovarios. Pero también puede haber actividad de aromatasa en la mama, también en la mama puede producirse algo de estrógenos y también algo de actividad de aromatasa en el hueso. Eso es así, fundamentalmente es en el ovario pues donde se está dando esta actividad. Mientras que una mujer postmenopáusica, entonces la actividad de aromatasa queda reducida al tejido adiposo y al músculo, ¿no? ¿Y dónde se destruyen los estrógenos? Porque habíamos dicho hace un momento, pues en el hígado. En el hígado sufre metabolismo, sufren reacciones de hidroxilación, reacciones de metilación, y se degradan y llegan a estriol, en todo caso, que se elimina por la orina, que es el estrógeno menos potente. Ahora, este es el mecanismo de acción de los estrógenos. Como vemos, actúan igual que los glucocorticoides. Es el mismo modelo, es la misma secuencia. Simplemente que los estrógenos recurren un poquito más a factores que actúan como coactivadores para poder actuar a nivel nuclear. ¿Qué queremos decir? Bueno, que el estrógeno, el estradiol natural, o los estrógenos conjugados, o el etinilestradiol, que a veces se toma como anticonceptivo, en fin, lo que sea, el estrógeno atraviesa la membrana, el liposoluble, se une a su receptor, ahí está el receptor de estrógenos, que estaba con proteínas de qué tipo dijimos, de shock térmico, también llamadas chaperonas, ¿no es cierto? A veces se llaman chaperonas, son proteínas de shock. No sé por qué le llaman chaperonas, pero en fin, en hecho que son proteínas de shock térmico, ¿no? A ver, se separan y se forma el complejo estrógeno-receptor de estrógeno. Estrógeno-receptor estrogénico. Esto es un monómero. Puede haber respuestas citosólicas. Acá no se ven, pero puede haber. La mayoría, sin embargo, ingresa al núcleo y ¿qué cosa se? Dimeriza. Dimeriza. Está dimerizado, ¿no? Dos estrógenos con sus dos receptores. Interactúa con un segmento de ADN. Acá tiene que haber de 2 de 5. Esta es la misma cuestión que hemos hecho hace un momento. Y esta región del ADN se llama ERE. ¿Qué significará ERE? Elemento de respuesta al estrógeno. Elemento de respuesta al estrógeno. O sea, igual que el glucocorticoide tenía sus GRE, que eran elementos de respuesta al glucocorticoide, vamos acá en la onda diapositiva. Bueno, acá hay ERE. Una vez que se activa el ERE, entonces, como vemos acá, nos detalla un poco, se requieren algunos factores que estabilicen
que activen, que ayuden en el proceso de transcripción, ¿no? Entonces, hay algunos moduladores, ¿no? Algunos llaman CDP, acá, TBP, algunas proteínas que ayudan a la estabilización, a la activación de la ARN polimerasa y se produce la transcripción. Eso lo vamos a reprecisar con esta figura que está tomada de Goodman, ¿no? Que es lo mismo, pero que nos dice algunas cosas más. A ver, ya se comenzaron a dormir otra vez, despiértense. Estos son las histonas, ¿no? Obviamente son las histonas. Y alrededor de las histonas está envuelto ¿quién? El ADN, enrollado el ADN, ¿no? Estamos en una fase de reposo. Acá está el receptor estrogénico, ¿no? El receptor estrogénico, cuando el estrógeno se une al receptor estrogénico, se dimeriza. Lo mismo, la misma cuestión, solo de que la figura es un poco diferente, pero igual, pues, acá tengo un receptor estrogénico con su estrógeno, otro receptor estrogénico con su estrógeno, y están en pareja, están dimerizados, están interactuando con un segmento de ADN, que es una secuencia de nucleótidos inclusive específica. Esa interacción se da en un segmento de ADN que tiene un nombre. Este segmento de ADN, ¿cómo se llamaría? Este segmento de ADN, donde interactúa el dímero, ¿cómo se llama? Se llama R. Lo que acá dice R es lo mismo. Esta hebra de acá que dice guanina, timina, etc., todo esto, la citosina, todo esto es el R. Es otro modelo, pero es la misma vaina, ¿no? Entonces, R, elemento de respuesta a estrógeno. Entonces, para que se pueda activar la transcripción, se requiere algunos coactivadores. Acá vamos a recordar el principal coactivador, que es el coactivador del receptor esteroideo. SRC1 significa coactivador del receptor esteroideo de tipo 1. Entonces, no es suficiente con que el dímero se una al R. Se necesita reclutar algunas proteínas, algunos coactivadores más, CBP, acá dice SW, que no sé cuánto, bueno, recordemos este por lo menos, ¿no? Y eso va a facilitar la transcripción. Para que se produzca la transcripción, ojo, claramente estamos viendo que el ADN que estaba enrollado en las histonas se está desenrollando. Transferasas, como les diría el profesor Benjamín Luis, ¿cierto? Se están activando unas histona acetil transferasas para que se pueda producir el desenrollamiento y a partir de ahí actúan todas las otras enzimas eficaces y todas esas vainas para que se produzca la formación de ARN mensajero. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Y por el otro lado, cuando actúan antagonistas o simplemente no actúa el estrógeno, ¿no? ¿Qué va a suceder? Si usamos un antagonista o simplemente no está actuando el estrógeno, sino que hay una interacción, pero no está utilizándose el estrógeno, entonces, ¿qué va a suceder? Estamos viendo de que el ADN se mantiene enrollado. Estamos viendo de que en lugar de que se capte un coactivador, se está captando un inhibidor. En este caso, cuando el estrógeno está ahí, cuando el estradiol está ahí, actúa el coactivador del receptor esteroideo. Se une al R, la citona acetiltransferasa se desenrolla, se forma ARN mensajero. Aquí que hay un antagonista, o no hay estrógeno, simplemente como quiera, ¿qué va a pasar? Que si hay dímero, este dímero, con un antagonista, en lugar de activar, ¿qué va a hacer? Va a reclutar un represor. Esto se llama el correpresor nuclear. Correpresor nuclear. Un represor. El represor, en lugar de activar a las histonas acetiltransferasas, activa a las histonas desacetilasas. Histonas desacetilasas, que mantienen al ADN enrollado y por lo tanto no va a haber transcripción. ¿Ya? Y por lo tanto no va a haber transcripción. Entonces, en pocas palabras, para ir terminando esta parte, los estrógenos para producir la transcripción no actúan solos. No es suficiente que interactúen con el eje, se requieren coactivadores. Y con esos coactivadores recién activan a las enzimas que favorecen la transcripción. Cuando hay antagonistas de los estrógenos, generalmente reclutan un correpresor, no un coactivador, sino un correpresor, y evitan que el ADN se desenrolle. ¿Cómo evitan que se desenrolle? Entre otras cosas, activando histonas desacetilasas.
son las acetilasas. No hay acetilación, hay desacetilación, y entonces esto se mantiene enrollado y no se forma ARN mensajero. Antiguamente se pensaba que el estradiol tenía su receptor, y su receptor no lo podía tocar nadie, y se iba al núcleo porque era un receptor solo para estradiol. Y se encontró luego que no es así, que hay factores de crecimiento que tienen sus propios receptores, pero que pueden activar al receptor estrogénico. O sea, el receptor estrogénico no es exclusivo para el estrógeno, lo pueden usar factores de crecimiento. Y antiguamente también se pensaba que el receptor estrogénico solamente se encontraba en el citoplasma. No, se ha encontrado que a veces el medio vago se escapa, ¿no? Se ubica fuera de la membrana, en una caveola, ¿no? Y puede unirse al estrógeno fuera de la célula. Y puede activar al MAP, ¿no? Y producir algunas respuestas citosólicas sin llegar a la transcripción, producir síntesis de algunas proteínas. Entonces la cosa es más complicada de lo que parece, pero por lo menos tengamos claros los mecanismos fundamentales que hemos estudiado. Pero hay más cosas. En cuanto a la progesterona, que es esta estrellita, ¿no? De color amarillo, la progesterona actúa como el estrógeno. Igual, casi la misma cuestión. ¿Esto qué sería? Este cilindro, digamos, ¿no? Esta estructura media cilíndrica, de color plomo, ¿qué sería? Receptor de progesterona. No lo hemos puesto, pero acá debería decir PR. Una vez que la progesterona se une a su PR, entonces se dimeriza. Recluta, que dice acá, coactivadores. El SRC acá está bien, ¿no? Coactivador del receptor esteroideo. Acá va a contar la traducción, por si acaso, ¿no? Y CBP es la proteína de unión al CREB. Y el CREB es un elemento de respuesta a la MP5. Bueno, el hecho es que estos son coactivadores. Y se produce, ¿qué dice? La transcripción. Pero también pueden haber estas estructuras romboideas, estos rombos. Estos rombos representan antagonistas del receptor de progesterona. Cuando el antagonista se une al receptor, en lugar de captar coactivadores, ¿qué capta? Correpresores, correpresor nuclear, tiene correpresor nuclear, o el SMRT, ¿no? Un mediador del silenciamiento de la hormona tiroidea y del receptor retinoide. Bueno, es un nombre más o menos complicado, en todo caso son correpresores. Entonces, se unen acá y no va a haber transcripción. Es el mismo proceso. Y igual que dijimos para el estrógeno, la progesterona, para actuar, tienen que salir las chaperonas, tienen que formar un complejo hormona-receptor, tienen que ingresar al núcleo, tienen que activar la transcripción. Pero hay factores de crecimiento que pueden utilizar los receptores para la progesterona y producir algunas respuestas, ¿no? Que no les correspondería aparentemente. O pueden internamente, intracelularmente, las señales que produce la progesterona interactuar con las señales que producen los factores de crecimiento, señales paracrinas, la vía de la MAPkinase. Entonces, todo esto se vuelve una cuestión un poco más complicada, pero cuyo resumen podría ser que las hormonas esteroideas pueden producir respuestas, digamos, directas, pero también pueden interactuar citosólicamente con las respuestas que producen los factores de crecimiento. Estos son los efectos de los estrógenos, los leen, ¿ya? Y estamos todos un poquito cansados, entonces para ponernos a leer acá lo que hacen, lo revisan, aumento de vitalidad en el útero, etc. Más efectos de los estrógenos, piel suave, propia de la mujer, una piel más suave, más suave. Con mayor vascularización, el depósito de grasa, entonces cosas que ustedes saben, que lo han visto en Morfo, me parece, para la osteoporosis, para evitar la osteoporosis. Ya acabamos, un ratito de tolerancia, está cansado, lo sé, un ratito. Van a inhibir la actividad de los osteoclastos, van a evitar que los osteoclastos actúen, van a activar a los osteoblastos, entonces hay más formación de hueso y menos resorción. El término resorción quiere decir destrucción prácticamente del hueso, ¿ya? No es lo mismo que reabsorción. La resorción es que el hueso es destruido, libera calcio, fracción de los osteoclastos. Y se bloquea gracias a la osteoprotegerina. La osteoprotegerina capta al RANK y evita que se activen los osteoclastos. Más efectos de los estrógenos. La mujer tiene menos riesgo de accidente cerebrovascular
o enfermedad vascular cerebral, en fin, porque el estrógeno en una mujer aumenta su HDL y disminuye su LDL. Dice que la mujer tiene menos riesgo coronario, menos riesgo de infarto que el hombre, mientras es premenopáusica. Pero una vez que es posmenopáusica, como ya no produce estrógenos, entonces ya pierde un poco el efecto protector. Entonces eso hay que considerar. Participa en su función cognitiva, eso es importante, ¿no? En su estado anímico, inclusive el estrógeno. Por eso, cuando faltan los estrógenos, pues hay síntomas propios de la menopausia, los bochornos, la labilidad emocional, en fin. Los efectos de la progesterona también lo revisan, son efectos secretores de reducción de la motilidad, de la excitación, cuando se usan estrógenos, terapia de reemplazo hormonal, para que no haya bochornos, para prevenir la osteoporosis, para reducir el riesgo cardiovascular. Lamentablemente los estrógenos pueden favorecer el cáncer mamario, está comprobado, hay un gen que está modulando eso, por ahí algunas actrices famosas no han dado un ejemplo, Angelina Jolie, ¿no? Que se extirpó las mamas porque su mamá, su familia tenía el gen, entonces tenía un riesgo, el riesgo estaba ahí, tenía temor de desarrollar cáncer de mama, se extirpa la mama y se puede colocar una prótesis, al final es una medida que parece razonable, ¿no? Si se cuenta con los el uso de estrógenos puede aumentar factores de coagulación, factor 7 por ahí, factor de coagulación 7, entonces puede aumentar el riesgo de trombos. No es tan sencillo administrar así nomás estrógenos y puede aumentar la presión arterial. Entonces tiene algunos efectos adversos. Hay una duda sobre si hay cáncer endometrial. Si el cáncer endometrial estuviera, estaría favorecido. Algunos dicen que sí, otros que no tanto, pero el de mama sí tiene un riesgo, ¿no? Hay algunos medicamentos que actúan como antiestrógenos, ¿no? Por ejemplo, el tamoxifeno. Las mujeres que tienen cáncer de mama se les da tamoxifeno. Entonces ya no actúa el estrógeno y el tumor mamario se reduce. Este tamoxifeno, entonces, es un agonista parcial, o sea, no bloquea totalmente, tiene un pequeño efecto estimulante. Hay otros que son antagonistas puros, bloquean totalmente, como el fulvestrano, ¿no? El raloxifeno y el tamoxifeno entonces son agonistas parciales, tienen un pequeño efecto. Como antineoplásicos frenan la replicación en la fase G, inhiben las ciclinas que ustedes recuerdan, y eso protege entonces o reduce el desarrollo del cáncer de mama. Los anticonceptivos también los conocemos, ¿no? Los anticonceptivos hormonales, ¿no? Que tienen el efecto que ya sabemos de inhibir el pico de LH. Para que haya ovulación, todos sabemos que tiene que haber un pico de LH. Al mantener niveles, digamos, estables de estrógenos y progesterona, ya no hay un pico de LH. Pero también se inhibe la producción de un moco, ¿no? Filante, se produce un moco espeso, se detiene la motilidad tubárica, cambian las características del endometrio y todo eso pues evita, como sabemos, el embarazo. En la píldora del día siguiente, que el levonorgestrel a dosis altas, la discusión va a seguir, ¿no? Si es abortiva, si es anticonceptiva, y creo que lo más racional es lo que dice pues la investigación, ¿no? Si se administra de manera precoz, se puede administrar ¿hasta cuánto tiempo? Todos saben eso, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta 3 días después de la relación, ¿no? Hasta 72 horas después del coito se puede administrar la píldora del día siguiente, que es una píldora de emergencia. Si se administra de manera precoz, ¿no? En las primeras horas después del coito, muy probablemente sea anticonceptiva y no abortiva, ¿no? Porque puede evitar el proceso de la ovulación, y si esta ya se produjo, va a reducir la motilidad tubaria, va a cambiar las características del endometrio, va a espesar un poco el moco cervical, entonces va a impedir la fecundación. Así haya óvulo, no va a haber fecundación. Entonces, para muchas personas que tienen fe y son creyentes y lo que sea, no que se respeta, no estamos diciéndolo con burla, se respeta. Bueno, a ver. El hecho es que en esos casos sí sería anticonceptiva plena y no tendría efectos abortivos, ¿no? Pero si la persona, como capaz de que se ha reído, ¿no? Tiene que comprarlo, porque a veces no se consigue así nomás, no tiene plata, mientras consigue la plata, ¿no es cierto? Pasan 3 días, ya cuando pasaron 3 días, ya pues le dan la píldora, otra vez hay dentro del tiempo,
lo menos lo he conseguido. ¿Qué va a pasar? Ya hubo ovulación, ya hubo fecundación, ya hubo todo, ¿no? Y ya eres papá. ¿Qué va a hacer la píldora? Va a cambiar las características del endometrio y el blastocisto, que ya es un nuevo ser, ¿no? Ya quiere implantarse o ya es el proceso de implantación y le cambias el endometrio, se va a abortar, se va a perder. Entonces, cuanto más tardíamente se administre, podría ser más abortivo, ¿no? Cuanto más precozmente se administre, entonces podría ser más anticonceptivo, ¿no? Eso más o menos sería de que... A ver, después discuten sobre eso, ¿ya? En todo caso, tiene que tener su píldora, tener la plata ahí para poder solucionar. Estos son los anticonceptivos hormonales que se dan durante 21 días. Son combinaciones de estrógeno, progesterona, ¿no? Casi todos son monofásicos, o sea, todas las píldoras tienen las mismas concentraciones. Hay algunos trifásicos que cuestan más caro, ¿no? Para tratar de simular lo que sucede en el ciclo ovárico de la mujer, ¿no? Que al principio hay un poquito menos de estrógenos y de progesterona, luego como que aumenta un poco más el estrógeno y la progesterona también comienza a aumentar y al último más progesterona que estrógeno. Alguien dijo que al hacerlo así, al hacer 3 píldoras de colores diferentes, ¿no? Igual son 21, pero vienen de 3 colores diferentes, sería mejor, ¿no? Pero no se ha comprobado que sea ni más eficaz ni más fisiológico en realidad. O sea, se pueden tomar las 21 píldoras que son todas iguales, ¿no? Y no hay muchas diferencias como esos trifásicos que son más caros. Y 5 minutos o menos para terminar, y esto lo van a tener que leer un poco. El determinismo del parto, si la mujer empieza a tener contracciones uterinas, es porque el feto ya está maduro. Un feto maduro, un feto a término, produce CRH, produce ACTH y por lo tanto produce cortisol. El cortisol del feto maduro pasa a la placenta y aumenta la síntesis de oxitocina, prostaglandinas y más CRH placentario que actúa en el mismo feto haciendo que produzca cada vez más cortisol. Como aumenta la oxitocina placentaria y las prostaglandinas placentarias, activan por vía paracrina, al lado de, activan por vía paracrina el músculo liso y empiezan las contracciones. Entonces, si las contracciones empiezan, es básicamente porque el feto está maduro y mediante su cortisol fetal producen oxitóxicos que actúan en el miometrio. Una vez que empiezan las primeras contracciones, el polo cefálico es empujado hacia abajo, se comprime el cuello y se va el reflejo de Ferguson, ¿no? Que son estímulos nerviosos que llegan al tálamo y pasan al hipotálamo, hipófisis posterior, oxitocina, contracción, el feto hacia abajo, otra compresión del cuello, otro estímulo y así cantidad de oxitocina que junto con la producida en la placenta y las prostaglandinas contraen el útero. La progesterona, que se produce mientras no hay labor de parto, mantiene al útero en reposo, de hecho previene un aborto. ¿Cómo hace eso la progesterona? Inhibiendo la producción de conexina 43 y de los receptores de oxitocina. La conexina 43 es una proteína que forma las uniones GAP, que son comunicaciones entre las células del músculo liso. Entonces, si hay conexina 43, las células del músculo liso pueden comunicarse. Si no hay conexina 43, no pueden comunicarse. Tampoco hay receptores, inhibición dice acá de oxitocina, entonces no hay contracción. La progesterona elevada al principio del embarazo y durante casi todo el mismo mantiene en reposo el útero. Pero cuando se acerca la labor, aparte de que hay oxitocina placentaria, prostaglandina y toda esta cuestión, la progesterona disminuye. Al disminuir la progesterona, a reducirse los niveles de progesterona, a haber menos progesterona, entonces ya no hay inhibición de la conexina, no hay inhibición de los receptores de oxitocina, aumentan estos receptores y esta conexina y aumenta la contractilidad. La conexina 43 forma uniones GAP, quiere decir que cuando una célula del músculo liso tiene un montón de calcio adentro, ese montón de calcio pasa a la otra célula, y de ahí pasa a la otra, y de ahí a la otra, se produce una reacción en cadena, y todo el útero se contrae como un todo. La contracción empieza al fondo, se propaga al cuerpo y al final el útero se contrae como un todo de manera intensa. Desarrolla una presión intramuscular elevada, más o menos de 120 milímetros de mercurio, que dentro del líquido amniótico se traduce en 50 milímetros de mercurio y luego se relaja, ¿no? Contracción, relajación.
Estas son las contracciones uterinas. Se pueden medir en intensidad más frecuencia, normalmente son 4 a 5 contracciones en 10 minutos cuando la mujer está en labor de parto, y esto lo investigaron primero unos investigadores uruguayos que se llaman Caldeiro y Barcia. Es una de las pocas cosas que figuran en los libros, como que lo investigó primero algún latinoamericano, ¿no? Porque ustedes todo lo que encuentran en los libros tienen nombres ingleses, ¿no? Porque primero lo investigaron los ingleses. Pero en este caso lo ganaron, digamos, entre comillas, algunos latinoamericanos, unos uruguayos, y por eso le pusieron unidades de Montevideo, ¿no? Como para resaltar a su país, ¿no? Actividad uterina, unidad de Montevideo. Bueno, como sea, esto es la dinámica uterina. Cuando una mujer está embarazada y tiene menos de 20 semanas, prácticamente no tiene contracciones. Cuando se acerca el momento del parto, empiezan a tener algunas contracciones de más o menos 30 milímetros, ¿no? De presión intraamniótica, dijimos que el máximo era más o menos 50, esto de 30, dice la mujer, se me está endurando la barriga, ¿no? Se me endura, o a veces ya me duele un poco, pero no son contracciones todavía uterinas verdaderas. Y luego empieza el primer periodo del parto. Cuando está por nacer el bebé, cuando está por llegar el expulsivo, son 5 contracciones más o menos en 10 minutos. Quiere decir que hay una contracción, un minuto de contracción, uno de relajación, uno de contracción, uno de relajación. Esto es doloroso, por cierto, ¿no? Y también agota un poco, ¿no? Entonces la mujer pues, requiere aquí un apoyo, está preparada para ello, salvo las profesionales de la salud, ¿no? Las menos preparadas para esto y que casi siempre hacen cesárea, ¿no? Son las médicos, las enfermeras, las obstetrices, son las que más miedo le tienen a la labor de parto, porque saben cómo es, ¿no? Han estudiado, las que más gritan, las que más arañan, en fin, y demás, ¿no? Durante la labor de parto. Pero eso es otra cosa. En todo caso, a ver, hay que recordar, algo que me interesa, hay que recordar, que debe tener usted presente, cuando hay una contracción uterina, la presión en el miometrio llega a 120 milímetros de mercurio. Quiere decir que durante ese momento, la sangre de la arteria uterina no pasa al bebé, o sea, el bebé entra en hipoxia, mientras hay contracción uterina. Y luego de que pasa la contracción uterina, otra vez baja la presión acá en el miometrio y más o menos llega pues a 30, 40 y en ese momento pasa sangre y otra vez el bebé se oxigena. Entonces es importante que cuando la mujer esté en contracción respire para que se oxigene ella, ¿no? Y cuando esté en relajación también respire para que se oxigene el feto, ¿no? Y eso es parte de la psicoprofilaxis que debe tener una mujer durante el embarazo. Pero algunas mujeres, pues, a veces puede ser entendible, gritan cuando están con dolor, ¿no? Y no respiran bien. Respire para que el niño, no, que me muero, que no sé cuánto, no sé qué. Le pasa la contracción, siguen gritando. ¿Por qué gritan? Dicen, ¿te duele? No, pero me va a doler, así que sigo gritando. La idea es que tienen que respirar, ¿no? Respirar de manera pausada y controlada en ambas circunstancias, por ellas y por el bebé, ¿no? El expulsivo se produce cuando el bebé desciende, pues estira o distiende la región del periné, dolor somático, dolor intenso, el dolor más intenso es acá. Se puede bloquear con fentanilo epidural, se puede bloquear, esto se llama parto sin dolor, hay que saber hacerlo porque el bebé ya tiene que estar bien bajo, cosa que la mujer solamente ya tiene que hacer un esfuerzo adicional, pero se libera de este dolor, que es el dolor más intenso, ¿no? O sea, el momento en que el bebé ya desciende, la cabeza pues sale de la vagina, esa distensión que es la más dolorosa, y luego ya viene el puerperio, donde hay contracciones para evitar que haya un sangrado, para que se desprenda la placenta y que haya una hemorragia postparto. Las contracciones, 12 horas con contracciones, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tantas horas con contracciones? ¿Por qué no una hora dura el parto? Pues, porque hay que adelgazar el cuello. El cuello es como un cilindro de 3 centímetros, más o menos. Un cilindrito de 3 centímetros. Hay que adelgazarlo como un hojita de cebolla. Para que se adelgace, así, tiene que haber contracciones que duren unas 10 horas por lo menos. Y se va produciendo una incorporación, cada vez el cuello va como que subiendo más con cada contracción y se va volviendo más delgadito. Y luego de que se ha vuelto delgado, tiene que abrirse. Para abrirse tiene que pasar otras 8 horas más o menos, 1 centímetro por hora. Y por eso es que dura tanto pues, el parto, ¿no? Para que haya un borramiento, un adelgazamiento y una dilatación. Y esto que es lo que nos interesa, se pueden reducir las contracciones con agonistas beta 2, como salbutamol, en este caso ritodrina, y se pueden estimular las contracciones con prostaglandinas,
oxitocina o ergonomina. Esto ya lo revisan ustedes. ¿Con qué además se puede relajar las contracciones? Aparte de ritodrino, salbutamol, también con el óxido nítrico se puede relajar las contracciones. Con nifedipina, es algo de lo que se usa más para disminuir las contracciones, o un bloqueador de canal de calcio, que es el sulfato de magnesio, con antagonistas de oxitocina y también con AINES, como la indometacina. Un AINES disminuye la prostaglandina, va a haber menos contracciones. Todos estos medicamentos los revisan, se llaman tocolíticos. ¿Ya? Acá están algunos de los tocolíticos, sus efectos adversos, ¿no? Y algunas contraindicaciones. Y esto es un flujograma que dice que se debe administrar oxitocina siempre y cuando se haya detenido las contracciones, no porque el bebé es muy grande o la mujer es estrecha, sino porque las contracciones son malas. Capaz la mujer está muy ansiosa, capaz está agotada, no tiene suficiente glucosa, hay que hidratarla, hay que ponerle un poquito de glucosa, hay que calmarla un poco, no se pueden dar sedantes, tiene que hacer psicoterapia, y luego se aplica oxitocina para que el parto pueda tener lugar. Si hay problemas de otro tipo, será una cesárea, pero no se puede correr riesgo. ¿Se acabó? Sí.